A ver, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Somos el grupo Q, conformado por Jeremy Holguín y mi persona, Javier López. En este caso, nuestro tema es sobre el proceso de la comunicación oral y escrita. Entonces, vamos a hablar sobre la comunicación oral, comenzando. Es el medio por el cual el ser humano difunde sus pensamientos, de tal manera que, codificado, ya sea en un lenguaje o un sistema, produce el habla para interactuar con los agentes sociales. Este proceso comunicativo beneficia y facilita la estadía del hombre en el planeta. Bien, entonces tenemos que la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o un código compartido a través de un medio de transmisión físico, que anteriormente era el aire, pero hoy se le puede agregar el teléfono o la videoconferencia. Haciendo énfasis en la última parte que dice que facilita la estadía del hombre en el planeta, tenemos que este proceso beneficia tanto a seres humanos como a animales, ya que ellos también se comunican a través de señas. Tenemos un ejemplo, los perros, a través de ladridos y eso. Bien, tenemos las características de la comunicación oral. Para su comprensión se necesita el oído. Se puede revocar lo dicho, pero el efecto provocado en el destinatario no se puede corregir. Se da la retroalimentación inmediata y se logra obtener conclusiones afirmativas o negativas de la conversación entre interlocutores. Se enriquece la comunicación oral cuando se emplean los elementos paraverbales en una conferencia, discurso, oratoria y conversación, para dar mayor comprensión a lo expuesto. La información se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. Tenemos dos ejemplos aquí. En el primero podemos observar una persona explicando un tema, que ya sea nosotros lo podemos ver a través de un canal televisivo o a través de una videoconferencia en internet, entre otros. En el segundo tenemos el debate presidencial, que fue el que más reciente tuvimos y pudimos observar la comunicación oral aquí. Bien, entonces pasamos con la comunicación escrita. Tenemos que la comunicación escrita es la necesidad del hombre por ser recordado y de poder contar su historia y evolución. Dio impulso a la creación de los pictogramas que fueron los inicios de la escritura poco a poco, según su necesidad. Se fueron creando los fonemas y luego las palabras que aparecieron dentro del circuito de la comunicación. La creación de la escritura fue muy importante, obligando al hombre a analizar, estudiar y corregir su uso y forma. La elaboración del escrito tiende a demorar porque es más trabajado y pensado. Su interés recae en la necesidad de redactar bien el texto para que el lector lo entienda y el mensaje sea claro. El escritor se manifiesta con creatividad y su escrito es personalizado. Bueno, como pudimos leer en el texto, la necesidad del hombre por ser recordado y de poder contar su historia de evolución fue lo que, en este caso, dio inicio a la comunicación escrita, ya que antes se hacía de manera oral, el hecho de pasar tu historia de generación en generación. Antes las tribus antiguas lo hacían oral. Después, por el pasar de los años, fue esto mejorando a una comunicación escrita, ya que podía ser plasmada, ya sea en un papel o en esos tiempos en piedra, comenzando con pictogramas que después se hicieron fonemas y al último ya terminamos con las palabras. Ya vemos que fue un proceso evolutivo en la comunicación hasta el día de hoy, que tenemos medios de comunicación como por ejemplo los medios digitales, ya sea un email, ya sea un mensaje de texto. Entonces vemos que eso fue una evolución. Otro tema más de lo que es la comunicación escrita es que la elaboración del escrito es un poco más demorado porque es más pensado, ¿ya? En este caso, por eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características. En este caso, la visión o es el sentido o instrumento que facilita la comprensión de lo escrito. A diferencia de la comunicación oral, que era el oído, en este caso es la visión. Otro punto a, que, a resolver
un asunto de historia. En una escritura la retroalimentación no es inmediata, a diferencia del oral, que sí lo era. Una buena comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente y bien redactados, que sean coherentes y concordantes. Otra cosa más es que el mensaje es verificable, claro, lógico, siempre que se origine de fuentes confiables. Como vimos, por ejemplo, tenemos lo que el profesor nos dice a veces es que las normas APA, todo esto se debe utilizar cuando tú citas un texto, en el citado poner de dónde sacaste la fuente, dónde es la fuente, quién escribió, qué año, en qué libro está. Entonces, todo eso es muy importante. Bueno, como ejemplos tenemos ahora lo que hablábamos en antes, en este caso la evolución de la comunicación escrita, que ahora vemos lo que son mensajes de texto, medios digitales. En otro ejemplo tenemos una conversación por medio de aplicativos de mensajería instantánea, que ya no se necesita que el mensaje viaje por un proceso muy largo, sino que simplemente escribo y a la otra persona le llega el mensaje. Bueno, serían los ejemplos de la comunicación escrita. Quería en este caso preguntarle a mi compañero Jeremy Holguín eh, qué opina de la comunicación oral. Bien, entonces mi opinión sobre la comunicación oral es que esto es muy importante, ya que a través de esta comunicación podemos expresar nuestros sentimientos, emociones, entre otros. Y lo más importante, que podemos compartir nuestras ideas, ya sea que todos tenemos una manera distinta de pensar, pero con la comunicación oral se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, tú das una idea, yo otra, y buscamos la manera de que esas dos ideas se conviertan en una sola, que sea coherente para ambos. Bien, entonces López, yo te pregunto a tu criterio, para ti, ¿qué es la comunicación escrita? Claro, la comunicación escrita, como lo habíamos visto, es algo sumamente importante, es un tipo de comunicación sumamente importante, ya que permitió por primera vez plasmar lo que es una historia, lo que es un texto, lo que es un pensamiento. Y ya pasó de, oye, te cuento, me encontré una roca en forma extraña, hablamos de la rueda, a ahora sí dejar plasmado en un dibujo, en este caso que fueron los pictogramas, lo que fue una rueda, después, como vimos, fue por fonemas y al último ya palabras tal y como las conocemos. Por eso para mí es un proceso súper importante, ya que se deja constancia, más que todo es eso, constancia de lo que uno quiere decir de sus pensamientos. Entonces, en conclusión de todo este asunto de la comunicación oral escrita, vemos que es muy importante, tanto fue muy importante para como cimiento y base para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, que si no fuese por ella no estaríamos donde estamos y tampoco nos proyectaríamos hacia donde queremos ir. Bueno, compañeros, esperamos no haberles hecho aburrir, hecho dormir con esta presentación. Te deseamos muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena noche.